Ha provocado y sigue provocando y seguirá provocando mucha discusión, malos entendidos en las iglesias, y por eso hay mucha división de iglesias, que cada quien cree lo que quiere creer y lo interpreta como lo quiere interpretar, lo que dice la Biblia, y han surgido muchos grupos. Lo que hacemos aquí, que tenemos un receso para tomar un cafecito, eso no se acepta en todas las congregaciones. Eso lo tomarían como falta de respeto, como irreverencia, etcétera, etcétera. Nosotros no. Y en fin, el tema de hoy es la santidad y la santificación, que al final viene siendo lo mismo: santidad y santificación. La palabra santidad, santificación se deriva de la palabra santo. Y si yo le digo la palabra santo, rápido y mal, ¿qué imaginan ustedes cuando digo santo? Santo, o santidad, santificación. ¿Qué crees que se imagina? Vuelvo a repetir, cada congregación evangélica o cristiana tiene su propia interpretación. ¿Qué cosa es santo? ¿Qué es santidad? Su santidad. ¿Qué es santificación? Vuelvo a repetir, viene del griego. Todas las palabras que miren ahí en la Biblia, santo, santidad, santificación, viene del griego agios. ¿Y qué significa ese? Agios quiere decir separado. ¿Qué más quiere decir? Apartado. Eso es todo. ¿Apartado de qué? Del mal. Del mal. Puedo decir que solo Dios es santo, porque solo Dios es apartado del mal. Y nosotros, pues, no, pues nosotros somos apartados, pero somos a veces medio malitos, ¿verdad? Solo Dios es santo. ¿Qué es santo? Apartado, separado. Viene del griego agios. Y de ahí se deriva santidad, santificación, santificados, de la palabra santo. Tengo un dato por acá, déjenme encontrarlo. Hay gente muy curiosa. Dicen que la palabra santo, a pesar de ser tan relevante, solo está 62 veces en el Nuevo Testamento. Pero la palabra hermanos está 184 veces. Hermanos o hermanas. Y la palabra cristiano 3 veces. Bueno, es como un dato. Por eso nos llamamos hermanos. Aquí, como somos súper conocidos, pues casi nos llamamos por nuestro nombre. Al día sí le digo hermano. Pero los demás, y nuestra hermana Durlina, nuestra hermana Durlina, en fin, bueno. Entonces nuestro tema es la santificación y la santidad. Para empezar, miren, ustedes y yo y todos los seres humanos en todas las congregaciones, llámense evangélicas, católicas, lo que sea, nadie puede producir santidad por sí mismo, porque solo Dios es santo. Por eso hay un texto en la Biblia que dice que Dios, Cristo Jesús, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Y ustedes pueden limpiar la iglesia? ¿Ustedes pueden desarrugar la iglesia? Nadie puede desarrugar la iglesia, porque la iglesia ya está desarrugada. Sí. Nadie puede desarrugar la iglesia. Nadie puede limpiar la iglesia. La iglesia ya está limpia. Cristo viene por una iglesia limpia y sin arrugas. Por eso muchos hacen y dicen, entonces no voy a hacer esto y no voy a hacer lo otro y lo otro, porque estoy limpiando la iglesia, estoy desarrugando la iglesia. Cristo la limpió, la lavó, la santificó a la iglesia. Bueno, entonces nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. La misma Biblia lo dice.
¿Qué podemos hacer nosotros por la iglesia? O por la santidad o por la santificación. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si dice la Biblia, en el profeta Isaías dice, si todos nosotros somos hinchazón y podrida llaga, ¿de dónde quiero hacer cosas buenas? Desde nuestra cabeza hasta nuestros pies. Oh, digo que este tema es muy interesante, pero miren, vamos a llegar a lo más interesante para que ya nos quitemos ese concepto de sí, por eso nosotros, para que veamos qué es lo que somos en el Señor. Entonces somos santos porque Dios nos ha hecho santos. Amén, amén. Somos santos y mujeres son santas porque Dios nos ha hecho santos y santas. ¿Y qué es eso? Que nos ha apartado, nos ha separado del mal. Y no piensen que eso fue de ahorita, o de ayer, o del año pasado. Cuando fuimos concebidos y Dios nos dio la vida a través de su Espíritu, Dios ya nos había apartado. La Biblia dice que hemos venido al conocimiento de Dios, no porque seamos muy buena gente, sino porque Él ya nos había escogido. Así lo dice la Biblia. Vamos a leer un texto. Miren, está en 2 de Tesalonicenses, Johnny, 2:13. Dice, lo leemos todos, que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Entonces, si santificar quiere decir apartar, entonces ¿qué está diciendo ahí? En buen español, ¿cómo diría? Que el mismo Dios de paz los separe, nos aparte por completo. Sí, porque decimos, nos santifique, y queda pues en el aire. No, nos santifique, ¿qué es eso? Que nos haga santos. ¿Y qué es eso? Pues que nos aparte. ¿Que nos aparte de qué? Del mal. Todos. Y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no tiene nada que ver con lo que yo les quería decir. Se me fue. Segunda. Ahí está, miren. Nos falló ahí. Bueno, entonces, ahora sí lo leemos. Pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, que desde el principio, ahí nomás, desde el principio de qué? Pues en el principio de la creación, desde el principio de tu vida, desde el principio de todo, Dios los haya escogido para salvación. No es que nos escogió ya que estábamos grandotes o grandotas. No, desde el principio Dios nos escogió. Por eso la Biblia dice, no consiste del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Lo voy a repetir. No consiste del que quiere ni del que corre, sino del que Dios ha tenido misericordia. Entonces es un gran privilegio. Es un gran privilegio estar en el Evangelio. En el Evangelio, no en la religión. No en la religión. Las religiones hacen esto, hacen lo otro, y ponen reglas, ponen estatutos, y hacen esto y lo otro, pero eso es otra cosa. Estamos hablando del Evangelio puro del Señor Jesucristo. Entonces, fuimos separados con un propósito. Dice así, nos escogió para salvación. ¿Cuál fue el propósito de habernos escogido? Para salvar. Salvación. Salvación mediante la santificación. ¿Qué es eso, santificación? Para el apartamiento que nos hizo Dios por el Espíritu Santo.
y la fe en la verdad. Y entonces, santo, santidad, santificación, ¿qué es? Apartado, separado de. No es otra cosa. Porque a veces podemos tener idea, no, santo, santificación, santidad, puede ser, y nos formamos cuántas ideas, separado, apartado del mal. Bueno, seguimos. Dijo el Señor, no me eligieron ustedes a mí. Dice, yo los elegí a ustedes. Voy a repetir. No me eligieron ustedes a mí. Yo los elegí a ustedes. Otro privilegio. Dios nos ha elegido. Dios nos escogió, nos eligió. Este sí, este no. Este sí, este no. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Llamados son aquellos que está uno duro y duro. Mira, Cristo te ama. Mira el Evangelio. Ah, sí pues, está bonito. Y nunca lo aceptan. Esos son los llamados que los estamos llamando. Hasta en Chiapaneco. Vení. Y no vienen. Y no vienen al Evangelio. Pero hay muchos que solitos, ¿verdad? Solitas. Esos son los escogidos. Ay, como que hay actividad allá arriba, ¿no, Juanito? ¿Por qué no cerramos la puerta? Hay actividad allá arriba. Entonces, miren, ustedes y yo fuimos elegidos, escogidos por el Señor. ¿Pueden decir amén? Amén. Ese es un gran privilegio. El Señor nos escogió y a los demás nos está llamando, Muchos vendrán, muchos no. Bueno, ahora miren. Dios nos ha separado de todo mal, como les decía, porque ustedes y yo no somos capaces de ser buena gente, y si fuéramos buena gente, ni aún así podemos producir santidad, ni aún así podemos apartarnos del mal. ¿Cuánta gente hay que quiere dejar el vicio y no puede? No puede. ¿Cuánta gente hay, cuántas personas hay que quieren quitarse esa mala costumbre, esa mala forma de ser o de vivir y no pueden? Ni podrán. ¿Cuándo es que uno puede hacer esas cosas? Cuando uno viene al Evangelio y Dios nos da su Espíritu Santo. Entonces nosotros ya podemos tener obras de justicia. ¿Qué es eso de obras de justicia? Obras de justicia, o sea, obras que vayan de acuerdo a la rectitud de Dios. Y en ese camino estamos, en ese camino vamos. Y nos vamos a morir y no nos vamos a perfeccionar. A ver, Efesios 5:26. Efesios 5:26. Ahí está. Todos. Para santificarla. ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia. ¿Quién la santificó? Dios. Él, todos. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces la iglesia está purificada. ¿De dónde puede entonces que muchos podríamos pensar que yo voy a purificar la iglesia para que se desarrugue? Porque veo que las iglesias están muy arrugadas. Las iglesias, ¿cuál es la otra palabra? Están manchadas, están sucias, están manchadas. Porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Ah, entonces tú lo vas a lavar. Qué bonito. Tú lo vas a lavar, tú lo vas a desarrugar. ¿Con qué poder? Si el Señor ya la santificó, la purificó. Bueno, seguimos hablando. Pero no hemos llegado todavía a la parte que como me gusta. Primera de Timoteo 4:5. Primera de Timoteo 4:5. Ahí está. Todos.
Pues por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué cosa es santificado? Todo. Por la palabra de Dios y la oración es santificado. Bueno, ahora sí, esto es lo que me interesa mucho. Y agradezco sus atenciones. Qué bueno, así van a aprender. Yo también voy a aprender como ustedes. Miren, hay dos formas de cómo entender la santidad, la santificación y la palabra santo. Hay dos formas. Vamos a ver la primera. La posicional. A ver, digan, posicional. La santidad posicional, la santificación posicional. ¿Y cuál es esa? Miren, allá mi cuñado Manolito es ingeniero, pero él también como ingeniero tiene dos aspectos. La posicional, ¿quién se lo dio la posicional? Su profesión, ¿quién se la dio de manera posicional? La universidad. ¿Quién se lo quita eso? Nadie. Y luego él en las gestiones ya tiene su cédula. Él es ingeniero por posición, posicional. Mi compadrito Rubén es abogado. ¿Quién le dio esa posición? La universidad. Ahora ya tiene hasta su cédula. ¿Quién le quita esa posición a él? Nadie. Ni a mi cuñado. Los demás no los menciono porque no los conozco. En el caso de mi esposa, que fue profesora, ¿quién le podía quitar eso? Dice, te van a quitar tu plaza, compañerita. Y todo el mundo corrimos, no sé en qué año fue. ¿Pero por qué se lo va? ¿Quién le dijo que le va a quitar su plaza? Pues que así dice, pero nadie nos puede quitar. ¿Por qué? Porque somos profesores, somos abogados, somos esto, porque nos lo dio la universidad o el instituto. Nadie nos lo puede quitar. Bueno. Eso es posicional. Estoy dando tu ejemplo para que ahora miren, en el cristianismo somos santos y somos santificados y tenemos la santificación posicional porque nos la dio Dios. ¿Y quién te lo va a quitar eso? Nadie, porque te lo dio Dios. El que te lo puede quitar es Él. Sin embargo, ni Él te lo quita porque sus promesas son fieles y verdaderas, son en el sí y en el amén. No nos la puede quitar. Dios nos santificó, Dios nos lavó, Dios nos purificó. Por eso ustedes y yo somos lavados, purificados, santificados posicionalmente, porque eso lo hizo Dios. Amén. Amén. Y perdónenme que yo esté gritando, pero es que me entusiasmo mucho. Todos somos santos. Todas las mujeres son santas. Santa Gladys. Pero no porque ella se haya hecho santa, que porque ya no. Vamos a llegar a ese punto. Bien, ella es Cori. ¿Conocen a Cori? Pues es Cori, mira, ¿lo conocen a Cori? A ver. Sí, porque nos podemos encontrar en mi caso, ¿verdad? Ay, sí, la hermanita Cori. Lo veo con mami, ella es Cori. ¿Ya la conoces? Bienvenida, Cori. Cuando se les haga tarde, pues sea tarde, venga. Va a escuchar todavía lo bueno. Ya va a escuchar lo bueno. Entonces, somos santos y somos santificados y tenemos la santidad por posición. Es la santidad posicional. Nos la dio Dios. Esa no nos la puede quitar nadie. Por eso la Biblia a todos les dice santos, a los santificados de Dios que están en Corinto. Pero si Corinto era una iglesia muy carnal, ¿qué es eso de carnal? Que se emborrachaban, que tenían amantes. ¿Cómo no que eran hermanitos? Pues sí, pero eran así. Las muchachas de la iglesia ahí andaban concursando para ser prostitutas sagradas.
¿Y qué es eso de prostituta sagrada? Ah, que las elegían de prostitutas y se iban a trabajar en los templos de Diana, que era la principal diosa que adoraban allí, y habían otros dioses. ¿Y qué es eso? Pues era un servicio sexual que daban, pero santificado a la imagen, a ese dios falso. Y para ellos era un gran privilegio. Y no que eran cristianas, pues llegaban también a la iglesia cristiana. Por eso Pablo dice, los voy a alabar por la forma en que viven. No los voy a alabar por eso, dice Pablo. Al contrario, viven como que si nunca voy a ir a decirles y a restregarles esas cosas, que nadie hace nada. Dice, incluso hay uno ahí que anda de amante con su madrastra y nadie dice nada. Ya lo tienen alcahueteando. Entréguenselo al diablo. Así dijo Pablo. Esa era la iglesia de Corinto. Esa era la iglesia de Corinto. Y el Señor le dice a los santificados de Corinto. ¿Cómo van santificados si eran la iglesia más carnal? Pues sí, santificados. ¿Por qué? Porque Dios les dio la santificación posicional en Cristo. Él se las dio. Así como la dio a nosotros. Amén. Dirán, ay, qué Señor, qué Dios, Señor. Por eso, miren que Dios no ve. Él sabía que allí había gente que le iba a servir. No ve como es la apariencia, no ve el corazón. Sabía que ahí había gente que le iba a servir. La iglesia de Corinto no siempre fue así. La iglesia de Corinto mejoró. Imagínense, cuando hacían la Santa Cena, dicen que se daban una de vino, porque el vino pues te emborracha. Y se daban y cena, pero cena formal, no que galletitas o pan y vino, no. Una cena formal y vino y se emborrachaban. Y allá los hermanitos pobres, aquí los hermanitos pudientes. Allá la pobretada, aquí los pudientes, y decía Pablo, ¿cómo han podido? ¿Hasta dónde han llegado? ¿Hasta dónde han llegado? Decía Pablo, el apóstol. Cuando se juntan a tomar la cena del Señor, no es para tomar la cena del Señor, es para satisfacerse a sí mismo todas sus concupiscencias que tienen. Por eso es que dice, por eso muchos enfermos y unos hasta se han muerto, porque no disciernen lo que llegan a hacer a la casa del Señor. Así hablaba duro. Sin embargo, eran santificados, estaban apartados. Dirán ustedes y yo, diremos, entonces nosotros somos yo más que super santificados. No, la santificación que Dios le dio a los corintios es la misma que nos da a nosotros y que les da a todos. Todos somos santificados, todos somos santos y santas. La santidad de Dios está en nosotros de manera posicional, porque nos la dio por Cristo Jesús, y esa nadie nos la quita. Ni Él, no porque no pueda, sino porque Él no quiere quitarla, nos la dio. Por eso miren la doctrina de nuestros hermanos bautistas. ¿Han oído hablar de los hermanos bautistas? ¿Sí? También por ahí alguien, ¿no? Nuestros hermanos bautistas dicen que el que es salvo, nosotros, al menos yo no creo eso. Yo creo que sí podemos perder la santificación. Pero es polémico, no vamos a discutir eso, porque no es nuestro tema también. Bueno, ahora miren, la santificación que Dios nos dio es tan perfecta en Durline, en Gabriel, en Martín. La santificación posicional que Dios nos dio es tan perfecta en Nelita, en la amada Mari, mi suegra, en Carolina, que apenas está conociendo, en mi prima Blanquis, que apenas está conociendo. La santificación que Dios nos dio es tan perfecta en Cori como lo es en mí, que tengo 44 años en este camino. No, usted es más perfecta su santificación. No, es la misma. Es la misma. Ante Dios, Él nos dio de santificación y es tan perfecta en cualquiera de nosotros como en el mejor pastor, predicador, apóstol, lo que sea. Así es la santificación de Dios. Y miren que eso no es progresivo.
Esa nos lo dio en un momento cuando nosotros creímos. ¿Ustedes creen en Jesús? Amén. Pues Dios ya les dio la santificación y es tan perfecta y tan completa en cualquiera de ustedes como en mí. No se va ganando poco a poco. Poco a poco lo voy ganando, me voy haciendo santo, santa, santo, santo. O sea, me voy apartando. ¿De qué? Del mal. ¿Qué significa santa? Apartar, santo, apartado. Y viene la palabra agios, del griego agios. La Biblia en su original dice agios. Bueno, entonces no soy santo por mi estilo de vida. Yo soy más o menos santo, más o menos santa. No que más o menos, eres santa completamente. En la santidad posicional. Bueno, lo es el más fuerte, lo es el más débil. Lo es el con conocimiento como el que no tiene conocimiento. Lo es el que sabe mucho de Biblia y el que no sabe nada de Biblia. Así es la santificación. ¿Quedó aclarado, verdad? Amén. Como le decía mi cuñado Germán a su hijito, ¿están contentos? ¿Están contentos? Yo estoy contento, soy santo. Dios me santificó. 1 Corintios 6:11. A ver todos. Y eso eran algunos de ustedes. Dice Pablo, ¿a quién? A los corintios. ¿Dónde estaba Corinto? ¿Alguien de ustedes sabe dónde estaba Corinto? Eso. Grecia, allá en Grecia. Pero un ladito de Grecia, por ahí estaba. Ahí estaba Corinto. Dice, eso eran algunos de ustedes, le dice Pablo a los corintios. Seguimos leyendo. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús Y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Esa es la santidad posicional. No nos la quita nadie. Pero no solo los corintios. Entonces, ¿qué hizo Dios con ustedes y conmigo? Nos lavó, nos santificó y nos justificó. Así estamos, todos los creyentes. Lavados, santificados y justificados. Bueno. Y ahí se acabó ya. La santidad posicional. Entonces con eso podríamos, bueno, ya, somos santos. Pero ahora viene la segunda. La santidad o santificación experimental. Le podemos dar otro nombre. La santidad, santificación de la experiencia de vivir, la pragmática, la praxis. Yo estoy hablando así porque está llevando pues su maestría mi sobrinita, y ahí en las escuelas se echan unas palabritas, ¿no? La praxis del Evangelio, carito. La praxis del Evangelio es la práctica. Y esa es la santidad práctica. Pero acuérdense que ya somos santos porque Él nos hizo santos. Pero ahora viene la práctica, la praxis, la práctica, la experiencia, la vivencia. Y aquí es donde la puerca retorció el rabo. ¿Por qué dicen así? No sé, pero dice que ahí es donde la puerca retorció el rabo, o sea, su colita. ¿Por qué dirán así? ¿Por qué? Porque aquí es donde nos trae tanta complicación y quiero que ustedes se pongan todas las pilas. Miren, algunas iglesias dicen, sí, eso es lo principal. Y hasta le dan más énfasis a la santidad experimental que a la santidad posicional. Voy a repetir. Hay congregaciones, miren, esto es importantísimo. Hay congregaciones que le dan más importancia a la experiencia, a la práctica cristiana, que a la santidad posicional. ¿Cuál es la santidad práctica? Pues que nos vamos a apartar del mal. ¿Cómo no vino mi primita?
Dicen, mira, es que fue el cabo de año de... Ni modo que yo estoy ahí. ¿Y qué cabo de año de quién era? No sé. Y yo no voy a ir. ¿Será eso? No, porque como me voy a santificar. Acuérdate que tenemos nuestra santificación posicional. Si del cabo de año de tu papá, de tu suegro, de tu suegra, etc., la gran mayoría no son cristianos, ya van a estar en el rezo del final de cabo de año. ¿Por qué tú no vas a ir? Ah, pues porque... ¿Qué testimonio vas a dar no yendo? Por eso digo que aquí es donde todos tuercen el rabo. Porque es así, hermano, así es. No puedo estar ahí porque yo soy luz, aquellos son oscuridad. ¿Y dónde brilla la luz? En la oscuridad. Y si solo voy a estar con ustedes que son la luz, ¿dónde voy a alumbrar? Que alumbre tu luz, hermana. Que alumbre tu luz. ¿Dónde? En la oscuridad. Pero ¿cómo va a estar yendo al rezo? ¿Y por qué no? Ah, bueno, si tu conciencia te dice, no, me vas a disculpar, serás muy pastor, pero yo no voy. Pues no vayas. Pero eso no te está quitando tu santidad posicional, ¿o te la quita? No te quita tu santidad posicional, porque esa te la dio Dios. Amén. Si tú eres una cristiana, un cristiano, dicharachero, dicen, esos de dichos, ¿no? Y dicen muchos dichos y algunos hasta groseros. ¿Te está quitando tu santidad? Pues no te lo quita. Ah, entonces podemos decir groserías. No, pero todavía lo decimos algunos. ¿Por qué? Porque es nuestra praxis, es nuestra práctica. Eso es lo que la Biblia dice, que es una lucha continua de nuestra naturaleza contra el espíritu. El espíritu nos anhela y la carne, la naturaleza humana, te anhela también. Eso de andar teniendo amante aquí, amante allá, eso ya no. Vuelvo a pedir disculpas. Estoy hablando como enojado, pero no estoy enojado. Ya no. Ya no, hay que decirle adiós a las amantes. Ya mi cuñado ya le dijo adiós. Qué bueno. Sí, miren, causa risa, pero en verdad hay muchos que se dicen ser cristianos y tienen esas cositas por ahí. Hay que quitar. Entonces, en la praxis, en la práctica, esa es la santidad, esa es la santificación experimental. La praxis. Apenas esa palabrita tan técnica. Cuando alguien le esté discutiendo, no, hermana, pero es que usted todavía, dígale, porque todavía estoy en la praxis. ¿Y qué es eso? En la práctica. Estoy en la práctica. Miren, por ejemplo, y lo digo así porque somos familia, por ejemplo, a Cori. ¿Cómo le vamos a estar exigiendo a Cori? ¿Qué le vamos a exigir a Cori? Que ya no esto, que ya no el otro, que por acá, que por ahí lo llenan de cosas. Ay, que pobre Cori. Ella fue. ¿Qué le vamos a exigir a Cori? Si ella está en primer grado de primaria, está empezando a escribir, ¿qué le podemos exigir? Nada, está empezando. Pero miren, que aquí es donde echan a perder la vida de mucha gente. Que como yo ya tengo 40 años en esto, y ya no hago esto, ya no hago lo otro, y soy esto, quiero que así sean todos. Imposible. ¿Cuál es la otra palabra? Fortiori. No me pregunta qué significa eso. Es un chiste que hace mi papá. Imposible, fortiori. Bueno, miren, al niño de primer grado no le podemos exigir. Caray, si yo ya estoy en sexto grado con Chelita, pues yo ya sé sumar, restar, dividir, multiplicar. Pero a ver, uno de la universidad, ¿qué sabe? Ese sabe ¿qué sabe eso?
A ver, Alex, ¿qué saben los de la universidad? Eso, dilo fuerte. De álgebra, algo de álgebra, ¿qué cosa? ¿Una qué? Unas ecuaciones integrales. Imagínense, en la universidad no le puede seguir al de primaria. No, ¿qué es eso? No, pues, si me lo enseñas quizás lo aprendo. Así es en esto del cristianismo. Yo tengo 44 años, pecado fuera que no anduviera todavía haciendo cosas. No es pecado andar bailando, no es pecado. Porque qué mal le hago que yo esté bailando. Y la cacerola, la cacerola, la cacerola. ¿Qué mal estoy haciendo? Díganme, ¿qué mal estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo de mal? Mal es bueno, dice la hermana Ana, está haciendo ejercicio. Sin embargo, hay congregaciones que no pueden andar bailando. Gracias a Dios, Cristo bendito. Y por eso digo que esto como ha traído conflicto. Bueno, si tu conciencia no te da para andar bailando, no bailes. A menos, miren, yo ya no bailo, pero no porque no me guste, sino por que no se vería bien, ¿verdad? El sábado bailando la cacerola, la cacerola. Ni sé si existe la canción, ya lo estoy inventando de la cacerola. Sí, ya vieron, revelación de lo alto. Entonces miren, ¿cómo verían ustedes un pastor bailando la cacerola el sábado y el domingo estar aquí predicando? ¿Verdad que como que no, verdad? Entonces yo como pastor me evito de esas cosas. Además a mi edad, ya tuve mi tiempo que bailé la cacerola, el sartén y lo que sea. Ya pasó mi tiempo. Miren, pero si tu conciencia no te da, no baile la cacerola. Pero si te da que quieres bailar la cacerola, baila, hermana, baila, hermano, la cacerola. Te lo estoy diciendo, no sé que algún día vaya yo, el pastor, y dejen de bailar la cacerola. Vuelvo a repetir, eso se les va a quitar, se nos va a quitar. ¿Quién nos lo va a quitar? El Espíritu Santo. Él nos lo va a quitar. Ay, mientras tanto lo vamos a estar ofendiendo. No lo estás ofendiendo. Él ya te declaró santa, posicionalmente en Cristo, y eso no te lo quita nadie. Ahora, la santidad práctica, experimental, esa es la que tenemos que luchar día tras día. Dicen que las mujeres, por su condición hormonal y no sé qué tal, si le gusta otro varón aparte de su pareja, inmediatamente, será así. Mujeres no me digan, no me contesten. Dicen que inmediatamente, no, nunca, yo soy casada, yo tengo compromiso. En cambio los varones dicen que no, que por nuestra condición hormonal, por nuestra cuadratura de carácter, dicen que por eso nosotros no lo podemos apartar. Dicen. En 1994, ya se lo dije en una ocasión, lo voy a repetir. En 1994, el pastor Sergio Franco, que acaba de fallecer, tiene unos cuantos meses, nos dio una reflexión a todos los matrimonios. Y él era su costumbre, era así, era un señorón un poquito más alto que yo, pero con una vocesota. Si te gusta una mujer, no la mires 2 veces. Amén, le decía yo. Pues así que llegaban, ¿no? Pero así nos decía a todos. Si te gusta una mujer, no la mires 2 veces. Que éramos puros casados fuera de matrimonio. No la mires 2 veces. Son cosas de la práctica cristiana que tenemos. El Espíritu Santo, le tenemos que dar lugar a que Él nos vaya quitando eso. Miren, hay cristianos que llegan a la edad adulta y hasta la tercera edad y no se les quita eso, porque no le dan lugar al Espíritu Santo. Hay que darle lugar al Espíritu Santo.
Hay muchas cosas que nos tenemos que ir quitando. Aquí es donde entran las congregaciones. Sí, y ya no mires telenovelas. Y las hermanas dicen, amén. Y ya no miran telenovelas porque se están, ¿qué? Santificando. En la praxis, porque ya son santas posicionalmente, pero en la praxis se están santificando. Entonces cada quien hace su propia santificación pragmática, praxis, práctica, experimental. Y no, yo no hago esto, no miro novelas, ¿qué más? Eso. Yo no bailo, yo no voy al cine, Voy al parque. ni al parque. Ya, mátenme, ya mejor. Ni al parque, y no, miren, cuando yo empecé a predicar en 1974 me dijeron, sí, el trabajo me lo dio Dios. El hombre me dijo, mira, esas tus camisitas te las vas a tener que cambiar. Porque estoy hablando de 1974, cuando estaba la onda psicodélica. ¡Ah, cómo me gustaban unas camisas que de esas que... Déjame choco, déjame ciego. Unas camisas así, unas psicodélicas. De esas me ponía, yo me gustaba, soy joven, tengo 23 años. Y me dijo, pues, ni la moda, y me dijeron, tú como predicador, como pastor, ya era yo pastor, copastor, cámbiate esas camisas. Le digo, ¿pero por qué? Te las tienes que cambiar. ¿Y de cuáles? Blancas, camisas blancas. No beneficio. Y no me bajaron, nunca me bajaron del púlpito. Y me dice, esos bigotes, quítate los bigotes. Tenía unos bigototes de Emiliano Zapata. Quítate esos bigotes. Le digo, ¿pero por qué? Patillas. Pues porque no sé qué razones me dan. Y tenía mi barba. Y dije, no me lo voy a quitar. Y sí me lo voy a quitar. Bueno, por fin me lo quité. Y nos llega a visitar un hermano predicador, no sé de dónde, y me dice, hermano, usted es el copastor, lo felicito por su juventud, una cosa le falta, dígame, déjese crecer los bigotes. Me lleva. Pero si aquel fue el otro me dijo que yo me lo quitara. O sea, pues que cada quien tiene su propia concepción, su propio concepto de lo que es santidad en la práctica. Para uno era sin bigote, para el otro con bigote. ¿Para qué te dio Dios los bigotes? Para que te diferencies de las mujeres. Y te lo quitaste, pareces una mujer. Así no debe subir un predicador. De rebeldía me dejé crecer la barba y lo uní los bigotes con la barba. ¿Así, no? Así anduve mucho tiempo. Mi hija cuando mira esa foto dice, tú no eres este papi. Y yo soy. Y me llené así. Así me conoció el hermano Rubén. ¿Conocen al hermano Rubén? Rubén Rosales, mira, ya está. Es el hermano Rubén, abogado de profesión. Él así me conoció. Bigotuda, unas patillotas hasta acá. Sufrí mucho, me criticaron mucho. Que era yo un irreverente, que no merecía yo estar en un púlpito. Por mi barba y después por mi patilla. Entonces miren, en la práctica, la santidad, práctica experimental, la praxis de la santidad, cada congregación tiene su propio concepto de cómo deben de ser. Las mujeres, que no se corten el cabello, que no se pinten las uñas, que no se arreglen la cara, que no usen esto, que no usen lo otro. Y es hoy llegan las armas nuevas. Me acuerdo que mi esposa corría. No sé quién le daba órdenes, si el pastor era yo nunca le dije eso. No sé quién le daba órdenes. Corría con su mantilla a las personas que llegaban, que se pusiera su mantilla. Porque así debe estar la mujer en el templo. En fin.
No estamos criticando, estamos diciendo las cosas como son, de manera que cada quien vea. Miren, ¿qué de malo hay en ver una telenovela? A ver, pues estás aprendiendo el adulterio. ¿Qué más pueden decir? Estás aprendiendo. ¿Qué de malo hay? Porque santidad es, ¿qué es santidad? Apartarse del mal, apartarse del mal. No miras telenovelas, pero aquella boquita anda hablando mal del vecino y le digo, hermanitas, le decía yo en la anterior iglesia, hermanitas, yo soy el pastor, pues, titular, hermanitas, no importa que se pongan sus amiguitos, sus aretitos, arréglense. Y decía una hermana, ya falleció otra hermana, y dice, ¿verdad, hermano, que sí, así debemos de ser? Y de venir mayormente cuando nos congregamos bien arregladitas, bien arregladitos, porque vamos a convivir con el pueblo del Señor y vamos a convivir con el Espíritu de Dios. Yo así lo entiendo, pero ¿sabe usted qué? El otro, el que le ayuda a su pastor, dice que no. Ahí es donde yo empecé a tener dificultades con el otro, el co-pastor. Yo decía una cosa y aquel decía otra, hasta que llegó el momento que dije, así no vamos a poder. Amós 3:3 dice, no pueden andar los juntos si no estuvieran de acuerdo. Y como nunca nos pusimos de acuerdo, dije, te quedas. Entonces, yo me voy. Gracias. Y me fui y acá se quedó. Bueno, seguimos. Primera es la que leímos, ¿verdad? A ver, Primera Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. No está. Primera de Tesalonicenses 4. Todos. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron qué dice la Biblia? Cabo dice ahí pues, que no ande bailando la cacerola. Inmoralidad sexual. Esa es la voluntad de Dios. Y verdad que ninguna condenación hay, ¿eh? Porque de lo contrario van a ver. No. Segunda de Timoteo 2:21. Bueno, como son dos, yo leo uno. Dice, así que, quien se limpia de estas cosas, ¿cuáles? De todas cosas malas. Cosas malas. ¿Cómo que decimos nosotros los chaplaneros? Argüenderías. Y ya lo sabemos, ya lo sabemos. Argüenderías, quítense argüenderías. Chismes. ¿Qué más? Pleitos, divisiones, borracheras. ¿Qué más? Si te limpias de estas cosas, ¿quién se va a limpiar? Nosotros. Porque esta es la santidad experimental. Esta es la santidad que cada quien debe de practicar. Dios ya nos dio su santidad. ¿Su santidad qué? Posicional. Ahora falta la experimental. ¿Cómo te quieres limpiar tú? Dice, si te limpias de estas cosas, serás un instrumento para honra. Si te limpias de estas cosas, hay que empezar a saludar al vecino. ¿No tienen vecinos especiales? Hay que empezar a saludarlos. Hay que empezar a... Aunque no te conozcas. Dice, instrumento para honra, santificado. ¿Qué cosa es santificado? Apartado de todo mal, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así debemos de ser. Esa es la santidad práctica, la que tenemos que hacer. ¿Cómo me gustó? Miren, ¿qué año sería? El año 2000 o el 99 o 2000. Mi carro ponchaba la llanta. Y ahora pasan unos hermanos cuando lo miran, miren, se bajan, pero no, ¿dónde está el gato? ¿Dónde está? Y yo les dije, pero qué atención de los hermanos, le cambiaron la llanta y me lo dejaron listo. ¿Qué dice ahí?
dispuesto para toda buena obra. Dirán, ay, ejemplo tan sencillo. Ah, tan sencillo. Voy con la Chelita, ya se los dije, voy con la Chelita y mi niña como de año y medio. Aquí vamos batiendo lodo en la colonia, en el ejido Francisco Villa, por ahí, ese rumbo. Vamos a predicar allá. Salimos a predicar con la Chelita en nuestros tiempos. Batiendo lodo, ya vamos caminando no sé cuántos kilómetros. Cuando me hago que viene un jeep, dije, gloria al Señor, vamos a pedir un rato. Y viene el jeep. Y que era el hermano fulano. Yo digo, hermanito, gracias a Dios. Y dice el hermano, van para la colonia. Para allá vamos, hermano. Bueno, que les vaya bien. Imagínense, dice, dispuestos para toda buena obra. Ustedes, huye. Huye de las pasiones juveniles y sigue a la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con aquellos que con un corazón limpio invocan al Señor. Entonces, huye de las pasiones juveniles. Esto es para los jóvenes y para los no muy jóvenes. Hay que huir de las pasiones juveniles. No le demos lugar al diablo. No le demos lugar. Huye de esas pasiones. Ya vamos a terminar. Espérenme, falta todavía. Entonces, la santidad que Dios nos dio se llama santidad y esta es la práctica. Esta es perfecta porque nos la dio el Señor. Es perfecta esa santidad. Pero la santidad práctica, esa es imperfecta. Porque para ustedes puede ser santo algo, para mí no lo es, y viceversa. Esta santidad práctica es imperfecta. Y no se dejen llevar de lo que ven o de lo que dicen los demás cristianos o cristianas. Lean la palabra del Señor. Allí nos lo dice cómo debemos de vivir. Padres, no exasperen a sus hijos. Edúquenlos en el amor, en la disciplina del Señor. No los anden fastidiando. Así nos piden los papás. Y luego dice, hijos, obedezcan a sus papás. Porque esto es agradable ante los ojos de Dios. Honra a tu padre, honra a tu madre. Esto tiene, dice, bendiciones, porque vivirás muchos años aquí en esta tierra. ¿Qué más dice? El que hurtaba, que ya no hurte más, que trabaje. Y ahí se va. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1. Ya lo habías pasado. Ahí está. Todos. Amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Entonces, la santidad posicional es perfecta, pero la práctica, la experimental, es imperfecta. Y dice, perfecciónenla en la santidad. ¿Qué es eso? En el apartamiento de las cosas malas y en el temor de Dios. ¿Quién lo va a hacer eso? Ustedes, yo. Eso ya es a través del poder del Espíritu Santo. Porque nuestra carne, nuestra naturaleza humana nos pide muchas cosas. La naturaleza humana, cosas malas. Pero el Espíritu anhela cosas buenas. En el libro de Gálatas 5:16. A ver, Gálatas 5:16. Dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Ese es el título. Lo leemos el 16, dice, digo pues,
Vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Cuando la Biblia dice carne, se está refiriendo a la naturaleza humana. Así nacimos, así somos. Traemos las costumbres de papá y mamá, traemos la costumbre de la familia, traemos la genética. Por eso a veces somos así, pero dice, no satisfagan esos deseos, no vivan así, vivan según el Espíritu con E mayúscula. O sea, vivan según el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos dice, aquí nos está hablando, dice, no, eso no está bien, no está bien. Bueno, limpiémonos de esas cosas. Ahora, ya para terminar, la santidad práctica del Evangelio, esta sí es progresiva. La que no es progresiva es la posicional. Esta sí es progresiva. Esta va día tras día perfeccionándonos. Ya no estén debiendo nada a nadie, dice el Señor. No deban nada, para que cuando empiecen a hablar mal en contra de ustedes o del Evangelio, ustedes tengan argumentos con que refutar lo que les están acusando a ustedes. Procuren llevar una vida santa, o sea, una vida aunque viviendo así nos ven la cara de tontos. Les dirán qué buena gente, y nos ven la cara de tontos y a veces se aprovechan de uno. Pero para eso están las autoridades. Entonces un cristiano o una cristiana puede utilizar las autoridades. ¿Por qué no? No te pagan, un mal negocio, te está haciendo tranza, pues las autoridades. Pero es que la Biblia dice que no debemos acudir ante las autoridades. Ah, pero es con los hermanos. Con los hermanos. Por ejemplo, yo tengo un problema. ¿De qué será? No, ya no lo voy a usar aquí. Sí. Tengo un problema, a ver aquí con mi cuñado Martín. Supongamos que me debe. O yo le debo mejor. Yo le debo, para que no entiendan. Yo le debo. Y como no me paga, lo demando. Y él no solo es mi cuñado, es mi hermano en Cristo y además asiste aquí, yo soy su pastor. ¿Quién es que le debe? Ya hasta me olvidé. ¿Quién es que debe? Ah, yo debo. Yo lo voy a demandar yo porque... Entonces miren, en esos casos dice la Biblia, arréglenlo en la iglesia con 2 o 3 testigos. Que él me diga, oye cuñado, pues me debes ¿cuánto tiempo? O sea, el problema no es deber, el problema es que nos hacemos del desentendido. Que me dijera, me debes, pues ¿cuándo me vas a pagar? Con 2 o 3, porque ya es mucho, ya me dijo 2, 3, 4 veces y nada, no hay. Entonces llegar a un arreglo, pero en la iglesia. Si después de eso, porque es mucho dinero lo que le debo, si después de eso yo no cumplo, no entiendo, él puede demandarme. Podemos demandar. Para estar las autoridades. También lo dice la Biblia. ¿Quieres no temer a las autoridades? Dice, haz el bien. Vive apartado del mal. Entonces el problema no es deber, el problema es no hablar. Hay que hablar. Hablando, se entiende la gente. sí. Oye, te quiero pagar, pero no tengo. Aguántame. Ya te aguanté mucho. Síguelo. No satisfaga los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Al 21, hay otra, al 21. No te la di. Sí, ahí está. Digo pues, eso me toca a mí. Vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Ustedes. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu, y el Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Por ejemplo, hay una cosa mala. Hay alguna cosa mala. O alguna cosa que no conviene. Y no lo quieren dejar. No lo quiero dejar. ¿Quién es el que no lo quiere dejar? Mi naturaleza humana. No lo quiere dejar. La Biblia dice que yo no me divorcio. Dios aborrece el divorcio. Lo dice la Biblia.
Entonces yo debo buscar la forma. Ya que como usted no está montado en ese foto, qué fácil se le hace. No, por eso le digo, búsquenle. Ayúdense con el Espíritu Santo. Pero si el tiempo lo va a arreglar, si así lo dice la canción. Y hasta el poema también, pero es mentira. Es mentira. Como dice, sabe a virtud reconocer el tiempo. A tiempo amar y desatarse a tiempo. Como dice el refrán, dale tiempo al tiempo, que de amor y dolor siempre alivia el tiempo. Es un poema, bonito poema. Pero en las cosas de Dios no me voy a llevar en los poemas. Hay que arreglarlo. No, el tiempo dirá. No, hay que hacer lo que está en nuestra parte, de manera pues que vivamos según el Espíritu y no según la carne. Dice, me toca el 18, si ustedes son guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no están sujetos a la ley. Ay, no, esperen. ¿Qué ley? La ley de Dios. La ley de Dios te dice, esto sí, y esto no. ¿Se acuerdan cuántos mandamientos hay? 613. Pero el que vive guiado por el Espíritu Santo ya no está sujeto a esa ley, sino viviendo conforme al Espíritu. Ustedes lean el 19. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. es el mío. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Verdad que ahí no dice? No, esto del que estamos con, no usarás camisas psicodélicas, no usarás. Porque miren, yo siempre usé mis botines que hacía mi papá hacía botines, ahorita ya no hace. Así pues me miraba yo, delgadito y alto, hasta yo como Isaac, Marco Isaac. ¿Conocen a Marco Isaac? Allá mire el hijo de nuestro hermano Elías. Chaparrito aquí. Está de mi estatura. Imaginen, delgadito y con mis botines, así, me gustaba. Y que me van diciendo, predicador, hay que cambiar zapatos. Un predicador no puede tener tacones altos. Me llevo. Imagínense, eso es vivir en el Espíritu. No mencionan, dice, ¿cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación. ¿Qué es fornicación? Andar teniendo mujeres fuera de mi matrimonio. Relaciones sexuales, si soy soltero o dejado, abandonado, andar teniendo relaciones sexuales. Eso es fornicación. Dice, esas son obras de la carne. Inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Cosas sucias. No me digan cosas sucias. Ustedes imaginen, cosas sucias, vivir en cosas sucias. Ya, por hoy yo lo lavo bien mi ropa. No, cosas espirituales sucias. Ya no, esas son obras de la carne. Lascivia. Esos ojos lasciviosos, no pueden ver a una mujer. Y digo mujer porque digo hombre hacia la mujer porque la mujer es más discreta, ¿no? Pero los hombres no, que bárbaro. Como hasta dichos hay de eso, no se le van los ojos, se lo come con los ojos, ojos lasciviosos. ¿Qué es eso? La lascivia. Pero si soy hombre, pues, o como le dijeron a un familiar mío, pero si soy divorciado, no estoy, ahí va, lascivioso. Que se acabe la lascivia. Idolatría. No voy a venir al culto porque va a jugar México, Nueva Zelanda. ¿Cuándo fue? Ayer. Eso es idolatría también. Que porque el fútbol no voy a venir. Idolatría. Que porque... Idolatría. Hechicerías. Se acabó la pasada del huevo.
porque lo están haciendo, no lo estoy criticando. Y perdónenme, si alguien todavía lo hace, lo pasado del huevo, ya no. Oh, pues si le echan ojo a mi hijito, mi hijita. Pide al Señor que la... Miren, Iñaki, por ahí anda Iñaquito, es un muñequito, el muñequito. Nunca le han echado ojo. Mis hijos nunca le echaron ojo. ¿Por qué? Porque los presentamos aquí en el altar del Señor. Amén. Y Dios los cuida. Ya no hay ojo, ya no hay mal de ojo. Eso es hechicería. Pero es magia blanca. Pues será sereno, pero es hechicería. Ya no pasar el huevo. Ya no pasar la ruda. ¿Ruda con qué? Es con albahaca, con alcohol. Ah, pues lo veo así como... Pero también con la oración se va. Así es, amén. Son cosas de hechicería. Que apareció tierra de muerto. Pues bárralo. ¡Ah, Satanás, ya te vi! ¿Qué le hizo usted cuando apareció la tierra de muerto? Lo barrí, No lo barrió. lo lavé. Estaban haciendo hechicería. Imagínense que porque apareció la gallina negra muerta ahí. ¿Qué le hiciste, cuñado? ¿Qué le hiciste? Tío. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la posición, la santidad, y eso nos protege de todo. Yo estoy protegido, mis hijos viven protegidos. Que me tiren tierra de muerto. Como hizo la tía, lo barro ya, justo a la basura. Ay, no, pero ¿para qué le estamos dando importancia a eso? Yo vivo según el Espíritu. No tengo nada que ver con eso. Ya, si alguien lo está haciendo en su negocio, ya quite esa sábila. Quite. O cuando menos quítele los moños, pues, porque le pone moñitos colorados, ¿no? Quítele los moñitos rojos. También es hechicería. No, pero es que trae la buena suerte. El elefantito. ¿Qué otro trae buena suerte? Ah, tu albahaca. En un vaso. Quite, no, pero así no me va a vender. Eso es hechicería. Debemos de quitarnos esas cositas. Yo conozco gente evangélica cristiana que hace esas cosas. Yo le dije en una ocasión, ¿por qué no vino usted? La extrañé ahora. Dices que se perdieron mis llaves. Y fui a hacer la pregunta. Así dice, ¿no? Fui a hacer la pregunta, fue a consultar la bola de cristal. Eso es hechicería. Yo le tuve que explicar. Dice, entonces pecado. Entonces, miren, no le puedo exigir a aquella que está en primer grado, no le puedo exigir cosas de sexto grado. Con amor, con cariño, con paciencia, decirle, eso es malo, hermanita, no se hace eso. Consultar el horóscopo, por si a alguien todavía le tiene miedo al horóscopo. En estas semanas, ¿cómo es? Tu vibración, por cuanto tu signo, esto que el otro, sufrirás un desbalance de tu salud. Me voy a enfermar. No le crean, eso es hechicería, es astrología, eso es malo. Hay que hacerse un lado de eso. Enemistades. En cuanto dependa de ustedes y de mí, estemos en paz con todos. En cuanto dependa de mí, en cuanto dependa de ustedes y ustedes estén en paz con todos. Pleitos. Lo grité, ¿verdad? ¿Lo oyeron? ¿Qué dije? Pleitos. Hay que quitarse los pleitos. Celos. Iras. Contiendas es estar contradiciéndose. Si ya no sabes cómo es esa mujer, ¿qué le estás contradiciendo? Me dijo un hermano mío, Antonio de los Cobos. Ay, si me miras, Antonio de los Cobos, este es el consejo que me diste. Dice, ¿quieres? Porque él se separó de su primera mujer y después se separó de su segunda mujer. Y me dice, mira hermano, venga hermano, ya es mayor que yo. Mira hermano, ¿quieres vivir en paz con tu mujer? No le estés contradiciendo. No le contradigas.
déjalo que hable como loca, vas a ver que ella solita se destruye. Son las contiendas. Ya no hay que estar contradiciendo. Uy, pero es que lo que está diciendo. Cállate un poco, cállate. En chapaneco, cállate. No le digas nada. Cállate. No le contradigas. Disensiones. Disensiones es el que dice uno sí, el otro dice no. El otro dice no, el otro dice sí. Disensiones. Nunca hay acuerdo. Disensiones. Herejías. ¿Qué es la herejía? Creer cosas que son malas para Dios y no lo son, y viceversa. Creer que son cosas buenas para Dios y son malas. Todos eso pues nos vamos a quitar para perfeccionar. Guacha. ¿Cuándo acaba esa lucha? Cuando muramos. Cuando muramos, ahí se acabó todo. Porque miren que hay gente con sus años, 80, 90 años, que como dice el dicho, esto no está en la Biblia, genio y figura, hasta la sepultura, hasta que se murió, se le acabó ese mal carácter. Nunca, nunca se le quitó ese mal carácter, siempre gritando, contradiciendo, llenándose de ira. Se le quitó. No se le quitó. Pues cuando se muera se le va a quitar. Ahora a veces le toca a ustedes, a ver. Envidias. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Vieron? Conste que eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Los que practican, o sea que es su forma cotidiana de vivir. Claro que a veces se nos viene alguna envidita, así no envidia, envidia. Es humano, ¿verdad? Pero no es nuestra forma de ser. A veces nos enojamos de que somos humanos, pero no es nuestra forma de vivir. ¿Verdad que no es así? Pero sí nos enojamos. Sí, pero no es nuestra forma cotidiana de ser. Y si así lo fuera, hay que darle al Espíritu Santo que nos doblegue. Decía San Agustín, para aquellos que no les gusta que diga uno San Agustín, como decía Agustín de Hipona, un gran teólogo de la Iglesia Católica. Dirán, ¿por qué están diciendo la Iglesia Católica? Porque hasta el año 1517 solo existió la Iglesia Católica. Por eso ellos dicen, y con mucha razón, que ellos son la verdadera religión que dejó Cristo. Pero Cristo no dejó religión. Cristo no dejó religión. Lo que es que ellos se contaminaron, por eso es que surgió la Reforma protestante. Pero ese es otro cantar que algún día lo vamos a tratar. Decía pues San Agustín, móntate tú sobre tu carne antes que la carne se monte en ti. Voy a repetir, así decía San Agustín, o Agustín pues, tiene muchos libros Agustín, un gran teólogo. Cuando digo gran teólogo, la Iglesia Católica lo tiene así, y en sus seminarios se estudia mucho los libros de San Agustín. Decía, móntate tú sobre la carne, o sea, sobre todo eso que leímos. Tú móntate, o sea, tú lo vas a dominar. Y tú, antes que ellos te monten a ti, que ellos te dominen. Porque los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, practicar, esa es su forma. Siempre andas borracho. Y algún cristiano no se emborracha. Pues yo conozco cristianos que se emborrachan. No son cristianos. Acuérdense de la ¿qué? La posición, la santidad. Ya se lo quitó el Señor. ¿Y cómo lo sabes? ¿Sí me están entendiendo? Hay cristiano borracho. No, eso no es cristiano. Pero a lo mejor Dios lo conoció aquí
cuando todavía se está emborrachando porque tiene una decisión, pero aquí la posición que le dio la santidad ya se lo quitó. Y eso solo Dios lo sabe. Entonces puede uno emborrachar. No, el que se emborracha, dice ahí, no heredará el reino de Dios. El que se emborracha, pues, ¿cómo se dice? Cotidianamente, ya es su forma de por ahí de vez en cuando, porque no supo decir que no. Se aventó sus 3 que 4 y no sé, alguien con 2, 3 está bien. ¿Cómo se dice? Mareado, no, otra palabra más chistosa. Hay unos que se avientan 10, 12, como si nada. Entonces no es borracho. Y me quiere echar una liquidez. Estamos diciendo pues, que así lo acostumbra. Y no puede comer sin su petate. Eso también, eso ya no es. Eso ya es mañosada. ¿Qué más le podemos hacer? No. Que si por ahí, por algún motivo, X, Z motivo, te tomaste alguna de esas, como le dice el hermano José Pérez, ¿cómo que le dice? Orín del diablo. Tomaste orín del diablo. Pero no es tu manera de ser ni de vivir. No supiste. Mire, yo venía de la selva. Venía de la selva allá de las Margaritas, Chiapas, pero cerca de Ocosingo, allá donde está el río Lacantún, los Lacantones. De allá venía yo deshecho por las 10 horas en mula, y luego el autobús, y llegué a las Margaritas y me voy a Comitán y me encuentro con unos borrachos, maestros borrachos. Yo tengo 23 años, ellos también tienen 23. Y dice, ¿qué les parece? Le echamos una copita. Dice, ¿qué es eso? Le dice el otro, se llama Bacardí. Ah, sí, ¿cómo se toma? Te voy a decir cómo se toma. Porque venían pues del cerro, venían de la selva. Yo no tomo, acabo de conocer el Evangelio, estoy como Cori, estoy en primer año, no sé nada. Y me vengo a bautizar, es el mes de octubre, creo, noviembre. Ya me vengo a bautizar en diciembre del 73, me bauticé. El caso es que me tomé la copita de ese untado Bacardí. Me lo tomé. Le digo, no me gustó. La primera siempre así pasa. ¿Por qué no le dije no? Jóvenes, varones y muchachas, aprendan a decir no. ¿Qué te van a decir? Que eres esto, que eres el otro. Que te lo digan. Yo, como el fin de condescender con todos borrachos, jóvenes como yo también, que me echo 2, que me echo 3, que pide la clásica, ¿no? La Tecate, y que me echo 1, y que me echo 2, y que me echo 3. Ella borrachera, pero jamás en mi vida yo lo había hecho. Lo está oyendo mi hijo de pero miren que después el Espíritu Santo me habló ahí en el bar, me habló y yo dije, Señor, ¿qué es que estoy haciendo? Así el botezaje, así, ¿qué es que estoy haciendo, Señor? Y dije, yo me voy al baño y yo lo saco todo esta porquería, que me levanto, Padre del cielo. Y digo, esto es estar borracho, porque sí, lo mira. Y miraba yo, cuando yo daba el paso, así miraba yo. Llegué al baño, aquella lloradera, había gente ahí en el baño, era pobre borracho, solo borracho, puro llorazón. Pero yo estoy llorando de dolor, ¿por qué caí? Volví el estómago, no, la tripa no lo saqué. Y le pedí perdón a Dios ahí en mi borrachera. Pues mire, cuando salí del baño, el juicio salí. Y ven, me acordé de la gente mayor que había conocido en mi pueblo, que alcacelser con Tehuacán, bueno, y le digo al mesero, tráeme Tehuacán con 2 alcacelser. Y aquellos, los bolos, ¿no? Es la única vez, se lo digo a los muchachos que están aquí, a los muchachos, y a los que ya nosotros muchachos.
Hay que saber decir no. Es la única vez que yo me embriagué. ¿Por qué? Y aguanté porque me eché como 3 de Bacardí y como 6 de esas. Aguanté. Porque no estoy acostumbrado, yo mistelita, era mi mistela de membrillo. Después cuidando bolo andaba yo allá en Covitán. Y yo, no te orines aquí, orinándose en el cuidando bolo. Después me quedó la fama que yo era borracho. Porque cuando en la siguiente junta sindical que tuvimos en Comitán, me decían, así, dije, yo no me voy a juntar con estos bolos. Me senté hasta allá y me decía, Señor, te reprenda. En esos casos se entiende, ¿no? No es mi forma de vivir. Yo caí. Le estoy dando un ejemplo verídico que nos puede suceder no solo en ese aspecto, nos puede suceder en otras cosas. Hay que apartarse ya acabé, hay que apartarse del mal. Nada de hurtos, nada de robar, nada de pispireto. Dijo, ¿qué? Los reyes. Mi esposa tiene una amiga allá en Villaflores. Esa juega, así juega. A ver cuántos billetes caen aquí. Esa es su amiga de la Chelita. Nos llega en Navidad, yo se los conté, no se los vuelvo a contar. Nos llegó aguinaldo, reparto de no sé qué, bonos de no sé qué, bonos de no... Nos reíamos, ¿verdad? Hubo un año que nos llegó como 7 cheques. Ya no hallábamos ni qué hacer con tanta paga. Pobrecitos los maestros, ¿verdad? Como nuestro sueldito, todo un chequecito que nos da. Cuando nos llegó 7, nos queríamos hacer locos. 7 cheques míos y 7 cheques de aquella. Bono de productividad. Qué productivo, ¿sí? Bono de los y bono del otro. El caso es que va con su amiga, la Madura. Y ya cambió la llave del banco, muy peligroso. Va con su amiga, hicimos bien la cuenta, ¿no? ¿Cuánto salió? Supongamos, no recuerdo. Supongamos, estoy hablando del año 80, 81. Incluso ya somos pastores. Vamos a ponerle 5,000, pero es más, 5,000. La señora esa, pues que tanto dinero, el que pide tanto dinero de veras, ya ni sabe lo que tiene. Él empieza a dar así, ¿no? Y lo equivocó. Los billetes de a 100 lo dio como que si fueran de a 50. Entonces, ¿cuánto le dio? El doble. Le dio 10. Pero no es 10, pero es una cantidad más fuerte. Llegamos allá en la casa. Sí, todo eso. Bendito Dios. Le digo, a ver, la luz, el agua, la letra de la casa, la letra del refri. Y todo se pagó. Apartadito, no, este está apartadito. Y que casi había todavía. ¿Por qué tanto? Lo hiciste bien las cuentas. Después, oye, ¿no será que nos dio los de a 100, nos los dio por de a 50? Pero los de a 50 de aquellos tiempos fue como unos azules, ¿no? Yo creo que sí. Bendito Dios, la bendición del Señor. Lo abundó la paga. Amén. Y nos quedábamos viendo, ¿no? ¿Nos quedamos o no nos quedamos con todo el paquetazo? ¿Ustedes qué hubieran hecho? Tenemos necesidad porque nuestra casa no tiene piso. Si nos pasamos por necesidad que ya no queríamos estar alquilando, no tiene piso allá abajo, allá arriba, así. Abajo no tenía piso, le faltaba el baño. Ay, con esta paga, que estoy hablando de varios miles. Y nos miraba. Después entendimos, ¿no? Y dice, no, le voy a decir. ¿Y saben qué dijo la señora, la de la paga? Cuando le dijo, ¿sabes qué? Me diste el doble. Sí, ¿cuánto pues iba yo a recibir tanto? Bueno, déjamelo aquí. Pues ni en cuenta lo tenía. Y eso se lo voy a decir como al otro día, creo ya había hecho su corte de caja del día.
A lo mejor quiera la bendición del Señor. Bueno, no sé. Te lo estoy diciendo pues, por ejemplos que hay en la vida, que tenemos que usar nuestro buen juicio. Nuestro buen juicio. ¿Por qué? Por la praxis, por la buena práctica. De que me llamen, ese sí es cristiano. Pues después de 43 años, yo creo que ya estoy en la maestría, ¿verdad? A mí se me exige más. Dios me exige más a mí. ¿Quién tiene los mismos años que yo? Usted. Dios ya le exige más. Pero que está todavía. Suspiren ya. Gracias. Sí. Pero cuando lleguen a mi edad, Dios también le va a exigir más. Bueno, con esto terminamos. Con esto terminamos. Porque ya va a ser las 2. Tengo un texto. Pero no quiero que se vayan así, miren. Entonces, se los prometo, esto sí ya. Entonces, miren, la base es Cristo. La base es Cristo. Con la santidad que ya Él nos dio. Por Él, santidad posicional. Ahora de ustedes, en la práctica, en la praxis, depende de ustedes y de mí cómo voy a sobreedificar aquí en este fundamento. ¿Cómo voy a sobreedificar? Puedo edificar oro, plata, piedras preciosas. ¿Cuáles serían esas? Buenas obras. No tonterías, no basura. Voy a sobreedificar, no ver novelas, no ir al cine. Esa es religión. Entonces, ¿qué voy a sobreedificar? Buenas obras. Obras del Espíritu. ¿Y cuáles son las obras del Espíritu? El amor. ¿Qué más? La paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza. Contra esas cosas no hay ninguna ley. Eso es lo que voy a sobreedificar para que cuando venga la prueba, mi casa espiritual se sostiene. Casi pura tontería le puse. Cuando viene la prueba, la enfermedad, la muerte, todo se desbarata. ¿Por qué? Porque lo que sobreedifiqué es pura religión. ¿Qué voy a sobreedificar entonces sobre el fundamento que es Cristo y que me dio su santidad posicional? Voy a edificar los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Se los dije ahorita, está en Gálatas también, ¿no? 5. Pero esa no la tenemos, pero yo se los digo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Eso es lo que, con una cosa que te diga, ¡ay, se va a dar! ¡Qué! Peor que un pagano, por Dios. Con Chelita tenemos un dicho. Así como nos trató esa señora, el Señor que está bien para el cristiano. Porque hay gente tan hermosa, ¿no? Como nos trata. ¿En qué le podemos servir, mi amor? Sí, mi vida. Le digo, no voy a venir más seguido aquí porque de mi amor y mi vida no me va. Sí, mi vida. No, mi vida. Mira mi vida. Esto aquí, mira amor, mira mi amor. Y no son cristianos. Y vas con cristianas. ¿Qué quiere? ¿Qué compra? ¿Qué vende? ¿Qué busca? Y son cristianos. Porque yo los conozco. ¿Cuántos problemas de pago en la Secretaría de Educación? ¿Con cuántos cristianos yo no me encontré? Que en lugar no hay frutos del Espíritu. Entonces debo de edificar en los frutos del Espíritu, que son el amor, la bondad, la paciencia. ¡Qué hermosura de mujer y de hombre! ¿No creen? Me dice un alumno mío, y me pongo de ejemplo, porque aquí voy a poner gente, viene un alumno y me abraza, y me dice, teacher, como quisiera que fuera usted mi papá. ¿Cómo era que lo trataba? Viene otra niña. Por eso es un maestro muy aprovechado. Viene otra niña y me abraza. Cuando sea usted grande, cuando yo sea grande,
quiero ser como usted. Y viene otra y me dice, qué feliz debe ser su familia, sus hijos, su esposa. Qué triste, ¿no? Que sea otra gente la que valora. Son ejemplos reales, ¿eh? Y terminamos. Se los prometí. Se los prometí. 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ustedes. Con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Hasta ahí, miren. Oro, plata, piedras preciosas, ahí son los frutos del Espíritu. Y ahora la religión, madera, heno, hojarasca, pura basura. No miro telenovelas, no voy al parque, no voy al cine, no bailo la cacerola. ¿De qué me sirve de eso si cuando viene la prueba me exalto y me sale los domingos? ¿De qué te sirve todo eso? Una religión eres. Su obra podrá verse claramente. El día la pondrá al descubierto y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Amén. Amén. Vamos a orar.